vamos a entrar a la palabra. El tiempo se ha ido, ¿verdad? Fíjese que en su reloj y en el mío yo debería de predicar 15 minutos. Pero ¿sabe qué? Me voy a reír de eso. No puedo predicar 15 minutos. Cuando me invitan a predicar en bodas me dicen, pastor, 10 o 15 minutos. Y yo sufro usted. Lo bueno es que no me paso. Y predico 10 o 15 minutos. Yo sé que algunos de ustedes quisieran que yo predicara 15 minutos, pero ténganme un poquito de paciencia y vamos a compartir un tema muy importante que usted lo está viendo en pantalla. ¿Cuántos se gozan de que ya tengamos nuestra cañonera en su lugar y tengamos una pantalla? Esa pantalla sube y baja. Dios es bueno, por eso yo creo en el Dios de los recursos, porque Él es bueno. Y usted de alguna manera creo que le va a servir mucho esta pantalla. Claro, los que están en este lugar, oren mucho y si pueden contribuir mejor, porque aquí vamos a poner una pantalla plana, una tele plana. Si les gusta estar aquí porque hay bastante viento que entra para ustedes, ¿verdad? Pero yo los invito, todavía quieren pasar allá, hay bastantes lugares para que puedan ver el tema. No hay ningún problema con que usted se levante y pueda pasar acá. Gloria a Dios. Hemos estado viendo, mis hermanos, que la batalla final, ¿contra qué es? Contra la fe de todos nosotros. La fe personal, la fe de la familia, la fe de la iglesia local, la fe de la iglesia en general. Y el Señor nuevamente guió mi atención hacia un tema que tal vez puede ser complicado, pero que de alguna manera tenemos que tocarlo. Yo no me rehúso a hablar las cosas, por difíciles que sean, que el Señor pone en mi corazón y que por supuesto están en la palabra, ¿verdad? Y lo que hoy quiero compartir con ustedes es: ¿pueden los ministerios falsos dañar nuestra fe? ¿Qué dice usted? ¿Pueden los ministerios falsos dañar nuestra fe? ¿Cree usted que sí? Bueno, veamos lo que la Biblia dice. Y es interesante que ahí en Mateo capítulo 7 y verso 15, empieza en este evangelio, que es el primer libro del Nuevo Testamento, nos empieza el Señor a alertar. ¿Cuántos saben lo que es una advertencia? ¿Cuántos saben lo que es una alerta? Una bandera roja. Alto. Cuidado. ¿Cómo se dice en inglés? Be careful. ¿Cómo se dice? Quiché, no sé, ¿verdad? ¿Cachiquel? ¿Alguien sabe? Stop. Y dice, guardaos de los falsos, ¿qué? Yo me asombré que en todo el Nuevo Testamento, me parece que por lo menos 7 veces nos alertan contra los falsos profetas. Y no creo que sea casualidad, porque en estos tiempos han proliferado los profetas. ¿Cuántos aquí vienen desde la iglesia Elim Central? Levánteme su mano así, pero bien contentos. La gran mayoría viene desde Elim Central. ¿Y cuántos conocieron profetas en Elim Central? Sí. No eran muchos, ¿verdad? A veces solo había uno. A veces habían 2, pero lo lamentable en la experiencia ministerial, y no voy a decir que con eso que eran falsos, es que muchos empezaron bien y lamentablemente algunos de ellos terminaron mal. Claro, lo mismo podemos pensar de pastores, lo mismo podemos pensar de apóstoles, lo mismo podemos pensar de evangelistas, lo mismo podemos pensar de maestros. Por eso estamos hablando en general el peligro de los ministerios falsos, cómo pueden afectar o cómo pueden dañar tu fe. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen ¿de qué manera? ¿Cómo van a aparecer ante usted, ante una iglesia, ante una familia? ¿Cómo aparecen los falsos profetas? ¿Cómo? Vestidos de ovejas. ¿Cuántos aquí son ovejas? ¿Será vestido de oveja? ¿Será vestido de oveja?
Dice que aparecen vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿son qué? Lobos. ¿Y cómo son los lobos? ¿A usted le gusta estar cerca de una oveja? Tan bonitas que son las ovejas, ¿verdad? Tal vez alguna vez traemos una ovejita y la tenemos una semana y compartimos con la ovejita y le venimos a dar de comer para que aprendamos de cómo es una oveja. Son dóciles, son muy dependientes, bueno, tantas cosas que uno aprende de las ovejas, pero a uno le gusta estar con las ovejas. Pero con un lobo, ¿usted tendría un lobo en su casa? Desde que somos pequeños nos cuentan de Caperucita Roja y el lobo. Y siempre pintan el lobo con unos grandes dientes, ¿no es cierto? Y cuando la Biblia nos presenta esta figura y toma dos animalitos para trasladarnos una enseñanza, está diciendo que el falso nunca lo va a aparecer. El que es falso va a parecer que es verdadero. Y a veces el verdadero a algunos les parece falso. Yo recuerdo, hermano, que he tenido épocas en las que como ministro he llegado a pensar que mucha gente le llama, como dice la Biblia, a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. ¿Usted no ha sentido a veces que estamos viviendo tiempos así? Y es que hoy hay mucha gente, especialmente muchos jóvenes, que no saben qué es bueno y qué es malo. Porque quien define lo que es bueno y lo que define lo que es malo es la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia fue totalmente inspirada por Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia nos dice lo que es bueno y lo que es malo? La Biblia, con las palabras de Dios, es un absoluto. Amén. En la Biblia no hay relativos. Y vivimos una época de relativismo. Se habla de relativismo en las escuelas, se habla de relativismo en el internet, se habla de relativismo en las universidades. En muchas iglesias hoy en día se está hablando de relativismos. Si amas, no importa. Si es bueno para ti y es bueno para él, no importa. Eso es relativismos. La Biblia nos habla a nosotros de absolutos. Así que los falsos, hermanos amados, nunca van a venir con los dientes de fuera y la gran lengua, sino que van a aparecer los falsos, en este caso profetas, vestidos de ovejas. Pero qué bueno que el Señor nos da a nosotros formas de poder identificar a los falsos ministros. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Hoy más que nunca usted debe de estar consciente de los frutos del ministro o de los ministros. Tiene que estar muy avisado, con un ojo muy abierto, no tanto qué tan bonito predican, no tanto qué tan bonito enseñan, no que tanto qué tan bonito profetizan, sino cómo viven. ¿Me está siguiendo? Porque dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Ahora, un fruto, para que sea fruto, tiene que pasar un proceso, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros plantamos una semilla en un terreno adecuado y toma tiempo que ese arbolito frutal surja. No sé si un naranjal le toma 3 años para crecer, 4 años, antes de dar el primer fruto. Lo que le quiero es tratar de hacer ver y meditar es que un fruto no aparece de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. El árbol o el pequeño árbol frutal, estamos pensando de un pequeño árbol frutal, desarrolla su tronco, echa hojas,
Puede ser que el año de la cosecha, si es un naranjal, hay fechas en las que debería de dar fruto y no da fruto. Como aquella higuera, ¿verdad? Que el Señor llegaba y esperaba que tuviera fruto, pero solo tenía hojas. Pero cuando llega el momento, surgen las flores. Y cuando usted sabe que un árbol frutal tiene flores, usted sabe que viene el fruto. Pero también tiene que esperar un proceso cuando vio la flor para que el fruto aparezca. Si es un buen fruto, usted va a disfrutar. Si es un mal fruto, usted se va a desilusionar, como me pasaba a mí cuando yo era patojo. Ahora soy joven. Pero ahí en la colonia Santa Marta, donde crecí, sembraron un naranjal Washington. No crecen mucho los naranjales Washington, lo más que llegan es por acá. Y son así muy amplios en follaje, pero son chiquitos. Y yo feliz cada vez que miraba las grandes naranjas Washington. Solo que no sé qué pasó, pero mi mamá decía que el árbol se arjeñó. Y usted sabe que las abuelitas pensaban que cuando una mujer se subía sobre un árbol, lo arjeñaba. ¿Verdad que cuántas saben que eso decían las abuelitas? Y yo no creo que era por eso. Esos son mitos. Pero así decían, ¿verdad? Seguramente alguna gallina ciega, seguramente algo que estaba en la raíz afectó el tronco, afectó todo el árbol y cada vez que salían como 150 naranjas estaban arjeñadas. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Uno las partía y no había nada de jugo, totalmente secas. ¡Hala!, decía yo. Entonces, ¿cuántos saben ustedes que cuando uno es adolescente se come hasta las cáscaras? Porque no tiene hambre, no se llena nunca. Pero noten que dice, así todo, bueno, sigamos leyendo la parte donde dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ojo, ambos árboles tienen espinas, ¿no es cierto? Los árboles que están tipificando árboles malos, y note que ahora está usando una figura para seguir hablando de los falsos ministros. ¿Qué tienen esos dos árboles? Espinas. Así que parte de las características de un ministro falso es que espina, es que hace daño, es que hiere. Porque al fin y al cabo, el ministerio por excelencia no está tipificado en el carácter de Cristo, hermanos amados. Los mismos 5 ministerios en los que nosotros creemos están tipificados en Cristo. Es el carácter de Cristo, el carácter ministerial que todo ministro de Dios debe de capturar para poder hacer la obra de Dios. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, qué lógica, ¿verdad? Da frutos malos. Yo recuerdo que en una ocasión nosotros teníamos que discernir con mi familia, pero especialmente con mi esposa, porque mis hijas estaban pequeñas. Acababa de morir el doctor Ríos, y realmente el doctor Ríos había sido nuestro pastor por mucho tiempo. Y uno se identifica con su pastor. Cuando uno recibe revelación de que alguien va a hacer la función pastoral en su vida, uno se identifica, y nosotros estábamos sumamente identificados con un árbol que dio, gracias a Dios, buenos frutos. Yo creo que muchos de ustedes también estaban identificados. Y recuerdo, hermano amado, que en esos cambios, sin mencionar nombres, por supuesto, mi esposa estaba escuchando a un ministro predicar y predicaba muy bonito. Era muy atractiva su enseñanza, solo que había que discernirla, porque obviamente, hermano amado, hay que discernir lo que el ministro habla. Usted está totalmente en libertad, como se lo he dicho tantas veces, de discernir, de estudiar lo que yo le digo. Y si eso no está en la palabra de Dios, pues hermano, usted tiene toda la libertad de no tomarlo, porque estos son los tiempos en los que nosotros tenemos, hermano, que ser acuciosos con la palabra del Señor. Y recuerdo que a ella le estaba interesando mucho ese mensaje hasta que el Señor le dijo, por sus frutos los conoceréis. No conocíamos al ministro,
Hoy tal vez podríamos nosotros ponderar los frutos. Y claro, yo no estoy motivando al pueblo a que juzgue a los ministros, sino que sencillamente a que analice si hay buenos frutos o hay malos frutos. Pero tiene que pasar todo un proceso. Ese ministro en nuestras vidas solamente estaba sembrando una semilla, pero todavía no sabíamos qué clase de frutos iba a dar. Usted tiene que hacerlo. Por ejemplo, los hermanos que nos están visitando y los hermanos que están viniendo, de alguna manera, si no me conocen o me conocían, o si me conocieron hace mucho tiempo, usted tiene que sentarse a discernirme. Usted tiene que tener testimonio si estoy dando un buen fruto o no estoy dando un buen fruto. Porque la Biblia, de alguna manera, en estos tiempos que se están volviendo finales cada vez, nos habla de la necesidad de nosotros poder hacer una inspección si hay buenos frutos o si hay malos frutos. Ahora yo me pregunto, para empatar un poquito el partido, porque aquí hay que empatar el partido, porque si no va a parecer una goleada para mí, ¿verdad? O para los ministros, pero igual yo tengo que enseñar la palabra. ¿Será que el ministro debe también examinar a las ovejas? ¿Qué piensa usted? A ver si por ahí debajo de la lana de oveja no es lobito o lobote. ¿Aló? ¿Qué dice usted? Ya se puso serio usted, ¿verdad? Mejor sigamos con los ministros. Démosle a los ministros. Mateo capítulo 24 y verso 11, que usted sabe que es escatológico, dice: y muchos, otra vez, falsos profetas. Hermano amado, ¿qué es la función de un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? ¿Para qué Dios tiene profetas? Por supuesto, los profetas que Dios envía. ¿Para qué los envía? Para hablar por boca de ellos lo que el Señor quiere revelar a su iglesia, ¿no es cierto? Los profetas tienen características muy especiales, pero están relacionados en su función con el futuro, ¿no es cierto? A tal punto que dice que el profeta, que lo que predice no se cumple, dice que no es verdadero. Así lo dice Deuteronomio 13, ¿se acuerda? Pero dice, y muchos falsos profetas. Entonces está hablando que este es el tiempo en el que muchos falsos profetas se van a levantar. Y de hecho están levantados. Porque dice, se levantarán. Eso habla que van a ser muy importantes. Mucha gente los va a oír. Mucha gente va a estar enterado de lo que ellos dicen. Pero lamentablemente, dice la Escritura, y no lo digo yo, engañarán ¿a poquitos? A muchos. Y si un falso ministro, un falso profeta, engaña a muchos, ¿usted cree que esos engañados van a perder la fe? Van a ser extraviados. Van a ser descaminados. Los van a llevar a otro lugar. Los van a llevar a otras convicciones. Los van a llevar a otras enseñanzas que los pueden apartar de lo que nosotros llamamos sana doctrina. Aunque hoy todo el mundo dice tenerla. Y por eso usted tiene que tener testimonio. ¿Dónde está la sana doctrina? Siempre en Mateo, mire, en ese mismo capítulo 24 dice, ya como una señal dentro de los eventos del final, dice, se levantarán falsos mesías o falsos cristos. Porque la palabra Mesías es ungido. Y Cristo significa ungido. Se levantarán falsos cristos. Bueno, los jóvenes de esta época ya pudieron ver un falso Cristo. Espero que no lo hayan ido a conocer. Hasta con pancartas, con grandes murales, se habla de uno que primero se definía como Cristo. Después como que no le convenció y dijo, soy el anticristo. Y hasta dice que es el 666. Por ahí, por la zona 10, aparece una camioneta de gran lujo con el número 666. Y claro, a todos nosotros nos puede parecer un loco, pero de alguna manera nos marca que hay muchos que se están levantando como falsos cristos.
falsos ministros. Es más, ahorita en el mes de junio dijo que terminaba el mundo, ¿verdad? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Y se terminó el mundo? Ayer a sus jóvenes les enseñamos que el 21 de diciembre del 2012 no es el fin del mundo. ¿Cuántos jóvenes vinieron ayer? Están aquí hoy. Bueno, ellos ya saben que el 21 de diciembre no es el fin del mundo. Aunque lo digan muchas personas que le están sacando provecho a las cosas. Son, como puede notar, falsos profetas. Solo que ya en épocas tribulacionarias, en momentos tribulacionarios, dice que esos falsos cristos y esos falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Note, el falso ministro lo que hace es engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Obviamente tenemos que meter en el contexto escatológico este capítulo 24 y verso 24, porque para los que vienen el miércoles y están familiarizados con la escatología que hemos estado enseñando, saben que para este momento la novia ya se fue. Así que esos escogidos son otros escogidos. Pero solo lo vamos a dejar ahí porque no estamos hablando hoy escatología. Ahora note usted entonces que Lucas capítulo 6 y verso 26, en ese capítulo hay algunos ayes muy parecidos a los ayes que uno ve en Apocalipsis, aunque ahí son de más grande magnitud. Dice: ay de vosotros. Le está hablando Jesús al pueblo de Israel. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Me permite entender la verdadera función profética que he estado remachando continuamente. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El contexto, si usted lo lee despacio en casa, tiene que ver con un ay muy llamativo, porque dice: ay de los ricos, dice. Y esa palabra parece que fuera escrita, pero gracias a Dios fue escrita por el Señor, por algunos pobretones molestos por los ricos. Y es que eso de los ricos depende comparado con qué, ¿verdad? Pero ahí dice la Biblia en el contexto: ay de los ricos que hacen esto y hacen esto. Y en ese contexto, porque tenemos que meter los textos dentro de su contexto, dice: ay de vosotros. Y uno tendría que entender: ricos. Y si uno lo quiere generalizar, de todos. Cuando los hombres hablen bien de vosotros. ¿Qué hombres? Los falsos profetas. Porque en la Biblia uno puede encontrar en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel a los falsos les daba el lugar y hasta los atendía bien y hasta les daban la importancia que no merecían siendo falsos, porque las profecías que profetizaban eran de bien para Israel y eran muchos. Y en contraste completo aparecía un profeta de parte de Dios que hablaba todo lo contrario, y que por hablar lo que Dios estaba hablando al pueblo, los metían en cisternas, los metían en hoyos, los metían en cepos, los metían a la cárcel, los golpeaban, los mataban. Y me parece que hoy vamos a vivir tiempos parecidos, donde la gran mayoría de profetas falsos le están hablando bien a las naciones. Y qué bonito es que digan: mire, algunos escriben: estamos en el mes de septiembre, el mes de la patria. Ah, qué patrióticos me salieron, digo yo. Otros porque cumplen años en septiembre. Mi mamá, que ya está con el Señor, era del 15 de septiembre. A ella le deberían haber puesto Libertad, pero le pusieron Dolores. Y la ministraron mal porque era la Virgen de todos los dolores. Porque ¿cuántos saben que antes se colocaban nombres del santoral? Gracias a Dios que usted no vive en esa época y no le pusieron Pancracio, porque ese era el santo del día en el que usted nació.
Pues a mi mamá la ministraron mal y cuando ella llegó al Señor hubo que ministrarle en contra de todos los dolores. Y por eso siempre le dijimos Lolita. Aleluya. Porque el Señor cambia hasta las ministraciones equivocadas en los nombres, hermano amado. Por eso, por favor, si a usted le gusta el nombre de Juan Gabriel, no se lo ponga a su hijo. Y no tengo nada contra el artista, sino contra lo que puede representar, ¿no es cierto? Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, hermanos amados, aquí hay una característica escondida de los falsos profetas. ¿A cuánto les gustaría que un profeta llegara a su casa y le dijera: hermana Yadi, el Señor la va a levantar para esto y para esto y para esto, y el Señor la va a llevar para aquí, para allá y para allá? Pero ese profeta se le olvidó ver más adentro. Porque los falsos, dice la Biblia, que hablan bien de vosotros. Dice: ay, 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 ay. De vosotros cuando los hombres, está hablando los ministros, hablen bien de vosotros. Fíjese que yo a veces hago un chequeo de mi función ministerial. Hoy venía platicando con mi esposa y le decía: mira, ¿será que yo estoy haciendo bien mi trabajo pastoral? Y no esperaba que ella me dijera sí o no, sino estaba yo meditando dentro de mí mismo. Porque a veces no veo que la cosa camine en la vida de las personas. Como mi esposa es maestra, ella siempre me ha enseñado que cuando en una clase, aquí hay varios que fueron docentes, todos pierden el examen. El problema no es el alumno. El problema es el maestro. Yo les paso revista a ustedes. Y no todos sacan buenas notas. Digo yo: Señor, ¿estaré haciendo yo mal mi trabajo? ¿O será que la cosa no está caminando por otra cosa? Y es que sale a colación, porque usted sabe, hermano, los que me conocen bien, yo no soy de esos pastores sobacabezas. Ay, mi hermanito lindo, Dios te bendiga, Pablito, qué bendición. Yo no puedo ser así. Yo a eso les llamo pastores sobacabezas. ¿Y sabe que muchos de ustedes quisieran un pastor sobacabezas? Que los abrazara. Mire, a mí me cuesta abrazar hermanas. Los que me conocen saben que yo no muchito. Pero veo pastores que les gusta abrazar, pero a las patojas. Ay, hermanita. Y yo digo: ¿y por qué la viejita que está ahí de 90 años no la abraza? ¿Aló? ¿Cuál será el modelo ministerial correcto? Bueno, lo único que he aprendido yo en mi corazón, y lo tengo muy claro, es aquel que captura el corazón de Dios para ministrar a su pueblo. Bueno, el Señor por medio de su Espíritu nos abraza, ¿verdad? El Señor por medio de su Espíritu nos bendice, ¿verdad que sí? Entonces, de alguna manera, debe haber una ministración, pero una administración sana, no almática, sino que de tipo espiritual. Y por eso es importante hablarle a las ovejas lo que la Biblia dice y hablarle la verdad, aunque duela.
¿Cuántos saben que la verdad a veces duele? ¿Le ha dolido a usted algunas veces la verdad? A mí también. Porque Dios nos habla con la verdad. Y a veces la verdad duele. Entonces note usted, hermano amado, cómo dice: ay de vosotros. No es una bendición que hablen bien. Especialmente en el ministerio profético, porque el ministerio profético que se va a levantar, los verdaderos profetas generalmente miran con los dones del Espíritu esa envidiota que tenés adentro. Si la envidia fuera tiña, todos estaríamos tiñosos aquí. ¿Qué dice usted? Ay, no, hermano, ¿cómo va a creer? Los profetas tienen ojos para ver el adulterio, la fornicación. Tienen ojos para ver lo que el pueblo de Dios hace mal. Por eso no son agradables los verdaderos profetas de Dios. Y los dientes muchas veces castañan o rechinan cuando un profeta de Dios está hablando y uno dice: de plano que ya le fueron a contar. No, es Dios que en su misericordia quiere que nosotros arreglemos el camino. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera función profética. Así que ten cuidado con aquellos que solamente te dicen esto y te dicen lo otro, y tú sabes que tienes problemas. Hechos capítulo 13, verso 6. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Pablo se encontró con un falso profeta y era judío, llamado Bar Jesús. ¿Sabe qué significa Bar Jesús en hebreo? Hijo de Jesús. Hasta el nombre era engañoso, ¿verdad? Porque Jesús aquí había muerto. Que estaba con el procónsul. Ah, ya vio que mi nombre es bíblico. Sergio Paulo. ¿Cómo era Sergio Paulo? No, hombre, dígalo con ganas. Lea bien la palabra. Ay, gracias a Dios. Una administracioncita así, dicho sea de paso. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Solo que en el contexto usted se va a dar cuenta que Bar Jesús lo que trataba era de evitar que la verdadera palabra de Dios llegara a Sergio Paulo, que era un principal en ese lugar. Los falsos ministros van a evitar que la verdad de Dios llegue a tu vida y la van a tratar de bloquear de una o de otra manera, como lo hizo este hombre, hasta que Pablo se cansó. Y ahí aparecieron los juicios apostólicos. ¿Cuántos saben que hay juicios apostólicos? Tremendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora dejemos por un lado los falsos profetas. Y es que, hermano, no es casualidad que hoy haya miles de profetas y miles de apóstoles. Si todos fueran verdaderos, yo insisto en ese concepto, ¿se imagina cómo estaría la iglesia? Estaría floreciente, hermano, estaría espiritual, estaría buscando de Dios, estaría dando estatura, el Señor estaría por venir. Pero ¿cuántos podemos ser sinceros? Así, usted con usted mismo. Usted es la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Podemos decir así, de una manera bonita, amigable: todavía nos falta, ¿verdad? ¿Cuántos creen que todavía nos falta? Sí, nos falta, ¿verdad? Entonces todavía falta mucho trabajo ministerial, pero del verdadero. Y acuérdese que el tema es cómo los falsos ministros pueden afectar nuestra fe, para que los identifiquemos. 2 Corintios capítulo 11, verso 2 dice: mas lo que hago, lo haré aún, dice el apóstol Pablo, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Entiéndase, falsos apóstoles. ¿Sabe qué les gusta a los falsos apóstoles? Gloriarse, a fin de que en aquello en que se gloría sean hallados semejantes a nosotros.
Porque estos son falsos apóstoles. Pablo encontró falsos apóstoles que estaban afectando la fe de los corintios. Obreros fraudulentos que se disfrazan, ojo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra griega aquí es pseudoapóstolos. Pseudoapóstolos. Es un apóstol espurio, un predicador pretendido, pretende ser predicador, un falso apóstol. Pero cuando habla de fraudulento, se puede traducir engañoso. Y la palabra que me interesa mucho más es disfrazar. Es una palabra un poquito larga, pero ¿sabe qué significa? Transfigurar o disfrazar. Aplicar por acomodo. Son ministros que se acomodan o acomodan las cosas. Qué terrible que haya ministros que están acomodando sus ministerios a lo que más les gusta. Yo, como vivo en la época de Facebook, usted también, ¿verdad? ¿Usted no? ¿Quiénes no viven en la época de Facebook? Son poquitos, ¿verdad? Ok. Me mandaron un mensaje vía Facebook y me dicen, ¿qué puedo hacer? Decía un joven, ¿qué puedo hacer? Está hablando de su pastor. Y como no estamos mencionando nombres, no hay problema. Que solo le conozco carros de 200,000 quetzales. Tiene 4, dice. Y le acabo de ver uno nuevo. Aún no le he respondido. Porque ¿qué le puedo decir? Yo no sé cómo compró esos carros. Tal vez se ganó la lotería. O tal vez no. Pero yo recuerdo a un ministro que fue mi pastor y apóstol, que pudiendo comprarse muy buenos carros, pensaba en sus ovejas, porque ahí están los frutos. Y recuerdo que habían pastores que le decían, hermano Otto, cómprese un BMW. Pero ¿sabe por qué querían eso? Porque hoy habían comprado una Suburban. Y no podía ser posible que el apóstol, no podía ser posible que la cabeza de ese ministerio tuviera un Toyota. Pero él decidió dar un fruto que no afectara a las ovejas. ¿Sí? No estaba predicando un evangelio de pobreza. Sencillamente, él sabía que un vehículo de ese tipo, y ahora imagínense 4, 800,000 pesos en carros, y uno nuevo, podía afectar a un jovencito que en el 2012, en el mes de agosto, le escribió a un ministro que qué podía hacer. Yo le pregunto, ¿ese ministro le estará afectando la fe a ese joven? O sea que los frutos que damos. Y me puse a pensar, fíjese usted así, sí, dicho sea de paso, que todavía yo no me he comprado un carro. Y no tenga pena, que eso los he comprado con mi trabajo. Dije yo, bueno, por lo menos ahí no he metido la pata.
Fíjese que el doctor Ríos compraba su Toyotía. Eso sí, lo compraba nuevo, porque no quería que lo dejara, porque él todavía a los 60 años manejaba. Y habían hermanos en la iglesia, que en todas las iglesias hay, que cuando miraban el Toyotía que se iba, decían, ahí van mis llantas. O no, ahí va, en esas llantas van mis diezmos. ¿Por qué se pone así todo serio? No estamos hablando tampoco de eso. Pero hay frutos que indudablemente nosotros tenemos que tener cuidado, porque pueden haber disfraces. Pueden haber disfraces de falsos apóstoles, pueden haber disfraz de falso maestro, pueden haber disfraces de falsos pastores. La palabra apóstolos, todos estamos familiarizados con ella. En griego quiere decir delegado. Pero me gusta esto que subrayé: embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Por eso un apóstol tiene que ver al Cristo resucitado, que él lo comisiona. Lo demás es acomodo. Fíjese que un apóstol dice que fue comisionado con poderes milagrosos. Un apóstol es un enviado, es un mensajero. Bueno, ya voy a terminar. ¿Cómo voy? Llevo 45. Ah, no. Sí. Solo es para ver si me está controlando el tiempo. Pero hubo también en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, falsos profetas. Otra vez Pedro, solo que ahora es Pedro, entre el pueblo. Está hablando del pasado. Como habrá futuro, asústese, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, lo que me llama la atención ahí es que dice que van a introducir encubiertamente. ¿Cómo será encubiertamente? Por ejemplo, ¿a cuánto les gusta aquí la coca? Así, sinceramente, Coca-Cola, no light, sino que pura Coca-Cola. Levante bien la mano, hombre. Bueno. Algunos de ustedes la introducen encubiertamente aquí en la iglesia. Pero eso es allá ustedes. Ay, hermano Sergio, hasta en eso se está metiendo usted. Bueno, fíjese que por lo menos en la iglesia vendemos agua pura, porque de alguna manera me siento mal de venderle a usted algo que le va a hacer daño y que la iglesia lo venda. Claro, usted puede salir de la iglesia, ir al restaurante o a la tienda más cercana, tomarse un doble litro de coca. ¡Allá usted! Amén. Pero por lo menos aquí, cada vez que vea un agua pura, usted se va a recordar, ah, sí, debo tomar más sanamente las cosas que voy a beber. ¿Entendió lo que es introducir encubiertamente? Yo hasta el día de hoy no he agarrado a nadie. Y tampoco lo quiero agarrar, ¿verdad? Es decisión de cada quien. ¿Me está siguiendo? Pero estos falsos maestros van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Por eso aquí ya estamos centralizando doctrina. Tenemos poquitos discipulados, pero antes yo confiaba en todos los hermanos que enseñaran. Ahora, por aquello de los balazos, de la introducción encubierta, mejor centralizamos doctrinas. Porque la iglesia está creciendo, hermano. ¿Cómo hacemos después para chequear 50 discipuladores, 100 discipuladores? ¿Qué están enseñando? Ay, es que el Señor me reveló. Sí, pero si el Señor le reveló en esta iglesia local,
vaya con su pastor para ver si el mismo Espíritu Santo que tiene su pastor se lo confirma. Aunque no haya ningún amén. Porque yo soy al fin el interesado en cuidar por su alma y que su fe no sea dañada. Que no de repente le venga a usted que fulanito menganito le enseñó que se puede chupar. Porque están introduciendo herejías destructoras muy encubiertamente en ciertos ambientes donde ahora los ministros empinan el codo, hermano, y lo empinan grueso. Ay, hermano, usted de lo que se asusta, eso ha pasado todo el tiempo. Sí, pero aquí no va a pasar. Herejías encubiertas. Coca-Colas doctrinales. Cócteles doctrinales. No pasados por aduana. ¿Me está entendiendo? Eso pareciera que de alguna manera quita la libertad. No, hermano, fíjese que tengo que volver a enseñar, y yo creo que es importante, sobre sujeción. Tengo que volver a enseñar sobre cobertura. Tengo que volver a enseñar sobre la necesidad, hermano amado, de ser cuidadosos, porque se pueden introducir encubiertamente cosas dañinas. Usted sabe que hoy todo el mundo ve canales de televisión cristianos. Todo el mundo también tiene acceso a un montón de estudios. Son millones y millones de estudios sobre la Biblia que usted puede encontrar en internet, con diferentes tintes, con diferentes interpretaciones, y que de repente usted dice, ay, esto está bonito. En lugar de haber orado, en lugar de haber buscado del Señor, en lugar de haber platicado con el pastor. Yo por eso todavía sigo pidiendo, cuando invito a alguien a predicar, ahí me entregas el bosquejo. Algunos lo hacen y otros no. Y yo mire, porque quiero ver qué es lo que va a enseñar. Y dígame usted, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Ah, qué bueno que usted esté de acuerdo. Gloria a Dios, ya voy a ir terminando. Note entonces que dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones, esos son frutos, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Eso ya es apostasía. Y ojo con estos falsos maestros. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué será eso de que usted se vuelve mercancía? A ver, aquí los que venden, ¿quién tiene negocio aquí que vende? ¿Jenny? ¿Juanita? ¿Qué es una mercancía? El producto que se va a vender. Es el producto que se va a vender. Solo que dice que usted se vuelve mercancía. O sea que a usted lo terminan vendiendo. ¿Se está dando cuenta que hay características, hermano amado? Por eso yo soy tan puntilludo en decirle a usted cosas como estas. Como yo no sé si usted alguna vez el Señor lo lleva a otro lugar, a otro país, y asiste a otra congregación, vale la pena darle la advertencia. Yo he conocido ovejas que sus pastores les han pedido la tarjeta de crédito y por sujeción se las dan. Y cargan la tarjeta con $200,000 porque saben qué tarjetita buscar. ¿De quién? Solo que nunca se los pagan. No vaya a ser tonto. No vaya a ser, déjeme que lo disfrute, tonto. Porque lo que están haciendo de usted es mercancía.
¿Y usted cree que esa ovejita, que era ovejona, tenía mucha lana? Porque no a cualquiera le dan una tarjeta de $200,000, ¿verdad? ¿Cómo cree que le quedó la fe a esa ovejita? ¿Qué cree que piensa de todos los ministros? Si todavía va a una iglesia, le aseguro que se sienta en la última banca y va a escudriñar al ministro. A ver cuándo me la pide este. ¿Y sabe usted que eso pasa en todos lados? Casi me va a salir como canción, pero me contaron por ahí que un ministro le pidió muchos materiales de construcción a una oveja. Y llegó a la cuenta como a 300,000 quetzales. Gracias a Dios que yo cuando pido, pago. Amén, porque nosotros tenemos que dar el testimonio. Y cuando llegó a cobrarle, le dijo, esos son tus diezmos, le dijo. Y ya no le pagó. Hermano amado, abramos los ojos. Seamos cuidadosos porque una ministración inadecuada de un falso ministro te puede botar la fe. Y no creas que porque un ministro te hizo algo, todos son iguales. Porque esa es la trampa satánica para botar la fe. Yo recuerdo que un anciano de una iglesia le dijo una vez a mi esposa, después de que yo prediqué en esa congregación, por situaciones que le había acontecido a este anciano con su anterior pastor. Y a mí me invitaron a predicar, pero de una manera tan honesta y tan sincera. Me dijo viéndome a los ojos, hermano Sergio, ¿y lo que usted predica realmente es cierto? Yo, en lugar de molestarme, entendí el daño que ese anciano le habían hecho, porque ya no creía en los ministros. Tú puedes estar aquí esta mañana ya no creyendo en los ministros. Y puedes estar ahí razonando. ¿Y cuándo irá a decir una herejía? ¿Y cuándo irá a dar un fruto malo? Porque cuando te dañan el corazón un falso ministro, te bota la fe y te puede botar cualquier cosa. No lo permitas. ¿Se acuerdan que una vez les di una advertencia a ustedes y muchos de ustedes no hicieron caso? Yo les dije, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Y muchos de ustedes siguieron permitiendo que les dañaran el corazón hasta que dieron los frutos. Yo termino. Sobre los tales ya de largo, dice, de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Primera de Juan 4:1, usted lo conoce, dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, dice el verso 1, no creáis a todo espíritu. ¿Cómo me gusta Juan? La forma como le habla a la gente. Amados, sino probad los espíritus si son de Dios. Yo tengo que entender que usted viene cada domingo aquí porque tiene testimonio que aquí hay Espíritu de Dios. Si no, supongo que ya no vendría, ¿verdad, hermano? En esto conoced el Espíritu. Bueno, vamos a completarlo, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Última diapositiva. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, totalmente profético, dice,
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Siempre los falsos profetas se visten como corderos, aún en tiempos de la tribulación. Este es el falso profeta, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Usted nota que van increciendo los falsos profetas? Y cada vez vamos a ver falsos ministerios proféticos cada vez más elevados. Yo no lo quiero ver en la tribulación, por lo menos con este cuerpecito. Lo quiero ver transformado. Lo quiero ver invulnerable. Lo quiero ver teniendo que batallar en esas instancias como ministro de Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto, hermano amado, ya no son conocimientos nada más. Esto ya no es solamente enseñanza alma a alma. Lo que viene con los falsos ministros son ministraciones de tipo espiritual. Espíritus como en forma de ranas saliendo de sus bocas. ¿Para qué? Para convencer, para engañar. ¿A quiénes? A los que no tuvieron amor por la verdad. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Yo quiero que usted y yo reflexionemos un momento. Pero yo lo quiero llevar a usted a hacer una reflexión sumamente importante en esta mañana. Y es que por solo unos minutos usted empiece quizá a recordar si en algún momento de su vida cristiana usted fue dañado por un falso ministro, o quizá por un ministro carnal. Porque esa administración, estoy convencido que puede tenerlo detenido, porque quizá le quitaron su fe inocente, esa fe de niño en la que usted creía cuando escuchaba la palabra de Dios. Pero cuando en un momento vio que quizás su pastor cayó en adulterio, que quizás su pastor hizo una malversación de fondos, que quizás su pastor abusó de usted, que quizá algún ministro lo maldijo, tu fe puede estar dañada. Y es urgente en esta mañana. Es urgente que hoy te decidas a perdonar. Yo quiero llamar a toda la congregación, especialmente a aquellos que el Espíritu les está recordando momentos en los que su vida cristiana quedó estancada, su servicio cristiano quedó detenido, porque una administración inadecuada dañó su fe, y hasta el día de hoy persiste la duda en tu corazón. Hasta el día de hoy ya no puedes disponerte a
servir al Señor como antes, porque hay dudas. ¿Por qué no perdonas hoy? Obviamente todo aquel que quiera pasar al frente lo puede hacer. Eso pudo haber pasado hace 20 años. Eso pudo haber pasado hace 40 años. Eso pudo haber pasado hace un mes. Yo no conozco tu situación. Pero si todavía estás peleando con un ministro, necesitas perdonar y sanar y limpiar tu corazón. Porque ese sentimiento, esa herida, puede nublar tu visión espiritual. Eso te puede detener. Eso te puede limitar. Por eso ahí donde estás, qué importante, hermano amado, es que tú perdones. Quizá tú veniste a esta congregación, pero sabes que en el fondo de tu corazón saliste de otra congregación emproblemado con el ministro, teniendo tu razón, o quizá no. Eso no es lo importante, porque aunque tengas razón y el ministro te dañó, quizá dio frutos de falsedad hasta que tus ojos fueron abiertos, tú ahora meditas que la fe quizá de tu esposa fue dañada, que la fe de tus hijos fueron dañados y que ahora no quieren nada con el Señor. La medicina es perdonar. Dios trabajará con aquellos ministros que actúan mal, y como la Biblia lo declara, con los falsos ministros, su destrucción está repentina. Eso le toca a Dios, no te toca a ti juzgar. Por eso sana hoy, hermano. Qué difícil es para un hermano poder perdonar a un ministro que abusó de su esposa. Pero en Cristo todo puede ser sanado. En Cristo todo puede ser restaurado. Lo que yo te quiero dejar en tu corazón es que no haya nada que dañe tu fe, nada que te tenga detenido. Si tú todavía juzgas a un ministerio, por favor, en esta mañana, hermano amado, yo te lo ruego, sácalo, echa eso fuera de ti. Mientras no lo hagas, estará latente una puerta de rebeldía, de insujeción, porque no confías, porque tu confianza, esa experiencia, la quitó de tu corazón. Acuérdate, la palabra nos alerta sobre los falsos ministros. Quizá el daño ya se hizo en algunos. Los que gracias a Dios no han experimentado eso, fortalezcan hoy su corazón
preparen hoy su corazón para que en cualquier circunstancia sus ojos no se pongan en los hombres, sino sus ojos siempre estén puestos en el autor y consumador de la fe. Eso sí, cuídate. Cuídate de ser ministrado por falsos ministros que van a llegar a tocar tu puerta. Quizá familiares a los que les abres la puerta. Quizá amigos, compañeros de estudio, o alguien quizá que solo en la televisión ha empezado a minar tu fe. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, haz la obra y trae sanidad. Trae sanidad a los corazones y trae madurez. Cuando tengas ojos para ver frutos inadecuados, tú puedes incluso hablar con el ministro. Pero tienes la libertad de tomar decisiones. Nunca aceptes una maldición sobre tu vida. Porque el que en última instancia te cubre es Cristo. No te creas la maldición del ministro. Mejor pregúntale al Señor: Señor, este ministro me maldijo, pero tú, ¿qué es lo que dices sobre mi vida, sobre el ministerio, sobre lo que tú me has puesto en la tierra? Y oirás no maldiciones, sino que oirás la voz clara de tu Señor, que te bendecirá. Oh, hermano amado, reciba ahí donde está sanidad, fortaleza. Confusión en su mente y en su corazón sea quitada. Usted tiene que estar en esta congregación. Si el Señor lo trajo, con confianza, resultado de la revelación del Señor acerca del ministerio y los ministerios que ministran en el local donde usted está, en el lugar donde usted está. Porque eso le dará libertad, eso le permitirá desarrollarse y no estar ahí detenido. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Reciba testimonio. Reciba testimonio y no permita que nada ni nadie afecte su fe. La fe que nos permitirá llegar al final de la meta. La fe que nos permitirá, hermano, creer en toda la redención que el Señor tiene para nuestras vidas en el ser integral. La fe que nos permita ocupar las posiciones que Dios diseñó para nosotros. Padre, ministra este pueblo, bendícelo. Trae, Señor, sanidad, fortaleza, discernimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos a ir cantando.